Los elementos que hemos dado hasta ahora de derivación nos van a permitir determinar lo que son los máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento, concavidad, puntos de inflexión, pero dentro de la curva aparecen otros elementos llamados las asíntotas, que aún no haciendo parte de la curva, ayudan a visualizar cuál es el comportamiento que tiene la curva para valores grandes de X o Y. Los tipos de asíntotas que frecuentemente se conocen son las llamadas asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. Estas son las que vamos a tratar en estos 3 módulos. Las asíntotas horizontales, como su nombre lo indica, son rectas de la forma y igual a k. Esas van a ser las asíntotas horizontales. Rectas de la forma y igual a k, siendo k el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x. Ese es el primer caso que nosotros vamos a mirar de las asíntotas. Las asíntotas horizontales entonces son rectas de la forma y igual a k, donde k es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x. Obviamente cuando existe. En el plano cartesiano, las asíntotas horizontales pueden considerarse de la siguiente forma. Como son rectas de la forma y igual a k, las rectas de la forma y igual a k son rectas paralelas al eje x. Y el comportamiento que presenta la curva es de esta naturaleza. Cuando se está trazando la curva, puede uno llegar a demostrar que dado un épsilon mayor que 0, esta banda que está rodeando, digamos, a la recta y igual a k, puede uno garantizar que a partir de un elemento x positivo, un x mayor que b, para un épsilon dado, y fijado pues el ancho de esta banda, uno puede determinar un x mayor que b, tal que mayor x positivo, puede determinar un x positivo, tal que si x es mayor que cb, entonces se puede llegar a demostrar de que f de x menos el valor de k es menor que épsilon. Esto ya va a ser prácticamente lo que nos va a decir el límite cuando x tiende en este caso a más infinito de f de x, va a ser el valor de k. Entonces, las asíntotas horizontales van a estar íntimamente ligadas con el concepto de límites al infinito, que las vamos a ver posteriormente. Las asíntotas verticales ya son rectas de la forma x igual a a, con este comportamiento. ¿Qué es a? A es precisamente el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, o cuando x tiende a por la izquierda de f de x, o cuando x simplemente tiende a de f de x. En esos casos da más o menos infinito. ¿Cuál es el comportamiento que van a tener estas asíntotas en el plano cartesiano? En el plano cartesiano el comportamiento es el siguiente. Las curvas, digamos en el punto x igual a a, porque ya x igual a son rectas paralelas, son paralelas al eje y, Esta es la que va a ser una asíntota, y el comportamiento que presenta la curva cuando x, bien sea que tiende a por la izquierda, o que x tiende a por la derecha, o que simplemente tienda a, el valor de la función tiende a ser muy grande en este extremo, o puede ser también muy grande pero negativo en este extremo.
En cualquiera de estos dos casos se va a decir que la recta x igual a A va a ser una asíntota vertical de la curva. Y el tercer tipo de asíntota, es el que se conoce como la asíntota oblicua. Y esas asíntotas oblicuas ya tienen un comportamiento diferente. Son rectas de la forma y igual a mx más b. Recuérdese que la recta y igual a mx más b es una recta que tiene pendiente m e intersecto con el eje y. B puede ser una porción de recta, puede ser esta, donde esta es b y esta m es la pendiente que es positiva. ¿Cuál es el comportamiento? Esta es la asíntota. Esta es la asíntota. El comportamiento es que la curva se aproxima. En su trazo que se hace, esta distancia va tendiendo cada vez más a cero. La distancia, digamos, entre la curva y la asíntota, entre y igual a f de x y el y igual a mx más b, esta distancia va tendiendo a cero. Tiende a cero a medida que x tiende a más o menos infinito. Esto es, en términos generales, lo que significan las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas para una curva dada. Nosotros vamos a detenernos un poco en este primer caso, en las llamadas asíntotas horizontales. Y esas asíntotas horizontales tienen que ver o están íntimamente ligadas con los llamados límites al infinito. ¿Cuáles van a ser nuestros límites al infinito? Los límites al infinito van a ser límites en los cuales la variable x tiende a más o menos infinito. O tiende, los que ya hemos tratado en los primeros módulos eran límites cuando x tiende a un valor particular a un número real. Aquí ya interesa es cuando x tiende a más o menos infinito. La definición que se da de este límite es el siguiente. Sea f una función, obviamente definida en un intervalo desde i hasta más en un intervalo i desde a hasta más infinito. ¿Qué es lo que significa que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L? La definición precisa es la siguiente. El límite cuando la variable x tiende a más infinito de f de x da un número real L, hay que entender que este pertenece a los reales, si y solo si, para cada épsilon mayor que 0, existe un b positivo, un real positivo b, tal que si x es mayor que b, entonces la diferencia en valor absoluto entre f de x y ese número L es menor que épsilon. Similarmente hablamos del límite cuando la variable x tiende a menos infinito de f de x igual a un número L. No necesariamente es el mismo número real, pueden ser diferentes como lo ilustraremos ahora con algunos ejemplos. Si y solo si, este L siendo un número real, para cada épsilon mayor que 0, existe un b negativo menor que 0, tal que si los x son menores que b, entonces los correspondientes valores de f de x menos L es menor que épsilon. El comportamiento en este caso que hemos descrito son gráficas de esta naturaleza. Por aquí viene el límite L
por aquí viene el número b mayor que 0, a partir del cual todos caen dentro de la banda. El comportamiento que tiene este tipo de límites es el siguiente. Por aquí, pues no necesariamente b es un número negativo, puede ser algo de esta forma, una curva que presente este comportamiento. La curva en su trazo en el plano puede ser así. Esta sería como la asíntota y aquí sigue aproximándose la curva. Llega un momento, un b negativo, a partir del cual todos los valores menores que e, en valor absoluto la diferencia entre f de x menos l es menor que épsilon. Esto para dar la definición, lo que se llama la definición precisa de este tipo de límites. Hay algunas observaciones importantes que se hacen con relación a los límites al infinito, y son las siguientes. Puede llegar a suceder lo siguiente: para una función dada, el límite cuando x tiende a más infinito, de f de x da L, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x da M, siendo L y M diferentes. O puede llegar a darse caso de que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es L, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x también es L. Y en este caso escribimos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L. Los dos comportamientos gráficos pueden presentarse en la siguiente forma. Aquí tenemos la curva y igual a f de x, una función que presente, por decir algo, esta naturaleza. Observemos que aquí la recta, esta es la recta y igual a m. Y aquí, esta es la recta y igual a L. Obsérvese que el límite cuando x tiende a infinito, tiende a más infinito de la f de x es igual a L. ¿Y qué comportamiento está mostrando? Que el límite cuando x tiende a menos infinito de la f de x es igual a m. Y m y n son diferentes. Ese es el primer caso que se puede dar. El segundo caso, como lo estamos indicando, el segundo caso es que el límite cuando x tiende a más infinito da L, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x da el mismo L. En ese caso simplemente escribimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L. En el texto aparece un ejemplo y uno puede encontrarse muchos ejemplos de funciones que presentan este comportamiento. Una de ellas que aparece en el texto es la siguiente. Aquí tenemos la asíntota L, esta es la recta y igual a L, y la curva presenta un comportamiento de esta forma. Obsérvese que cuando x, el límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L, y el límite en este caso, cuando x tiende a más infinito de f de x también es L. Uno reúne estos dos y escribe simplemente el límite cuando x tiende a infinito de esa función f de x es igual a L. Entonces cualquiera de los dos casos puede darse en el comportamiento de una curva. Antes de ilustrar con algún ejemplo, yo te recomiendo que revises los teoremas y los tengas siempre a la mano, los teoremas básicos correspondientes al álgebra de límites en el infinito. Estos teoremas establecen lo siguiente, que si tengo dos funciones f y g, de tal manera que el límite de f de x es L1 y el límite de g de x es L2,
L2, si K es un real, el límite de la suma es la suma de los límites. Pero ten presente lo siguiente, deben existir los límites de f y g. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un cociente, de funciones es el cociente de los límites, siempre y cuando L2 sea distinto de cero. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Son exactamente las mismas reglas básicas que nosotros hemos establecido para los límites de funciones cuando x tiende a un valor a un valor real. Los mismos teoremas se presentan para los límites al infinito. Otro resultado importante es el siguiente, que se utiliza mucho cuando efectuamos simplificaciones. 2. Si existe un real b, tal que f de x es igual a g de x para todo x mayor que b, y si el límite de f es L1, entonces el límite de g también es L1. Este resultado se utiliza bastante cuando uno está efectuando simplificaciones. Son funciones que son iguales en casi todos los puntos del dominio. La tercera es la siguiente. Si n es un entero positivo y el límite de f de x es L, entonces el límite de la raíz enésima de f de x es la raíz enésima del límite o la raíz enésima de L. Pero hay que tener mucho cuidado de que en el caso cuando n sea par, cuando n sea un número par, el límite cuando x tiende a infinito de f de x o L debe ser un número positivo. Se debe tener mucha precaución en ese caso. Otro teorema importante que nos permite desarrollar ejercicios con límites al infinito son este teorema 2 y su correspondiente generalización. Establece que si el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0, y la generalización es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n es igual a 0. Estos teoremas además de eso, el teorema número 3 entonces me permite concluir que si m es menor que n, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite da 0. Si m es igual a n, los grados del numerador y el denominador son iguales, el límite es igual al cociente de los coeficientes de las potencias del numerador y el denominador. Y si el grado del numerador m es mayor que el grado del denominador, el límite da infinito. Si, en 3 ejemplitos nos ilustran ese caso. El límite cuando x tiende a más infinito, digamos de 3x más 5 sobre x2 más 5x menos 8. Observemos que este límite da 0. ¿Por qué? El grado del numerador es 1 y el grado del denominador 2. El límite cuando x tiende a más infinito de 4x2 menos 5x más 20 dividido 3x2 más 8, el grado del numerador es igual al grado del denominador, se busca el coeficiente de la mayor potencia del numerador que el 4 sobre el coeficiente de la mayor potencia del denominador que es 3 y el límite cuando x tiende a más infinito de 2x2 más 5 sobre x más 1, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces este límite da más infinito. Son los 3 casitos que están especificados en ese teorema y que nos permiten encontrar el valor de los límites de muchas funciones racionales. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestar y hasta pronto.